en Un Diario Abierto con Sam Ashley. Hoy vamos a tener un episodio que vamos a estar hablando sobre el media y hay una persona, ¿verdad?, que yo conocí hace, como 3 años atrás o 4 y es el Pastor Edgar. Yo lo conocí así, Pastor Edgar, y trajo un tema tan tremendo. A mí me encantó un montón y aproveché y le dije, tenemos que hablar de eso. Así que estamos aquí hoy en un episodio, ¿verdad?, que va a ser básicamente una conversación que vamos a tener de, pues, obviamente él va a traer sus puntos de vista. Yo siempre he dicho a ustedes que esto es opiniones, ¿verdad?, que nosotros tenemos personal. Pero bien importante, puedes dejar tu comentario. Recuerda que si te gusta, dale like. Y si no te has suscrito, pues te puedes suscribir también. Bueno, Edgar, ya hice la Saludos, intro. saludos. Dios te bendiga. Qué bueno estar aquí Y contigo. cuéntame, ¿en qué pueblo estás pastoreando primero? Preséntate. Mira, estamos en Salinas. Estamos en el pueblo de Salinas pastoreando, ¿verdad? La catacumba de Salinas, catacumba número 26. Llevamos 3 años ya de haber salido, ¿verdad?, de la catacumba de Ponce, enviados para acá a levantar una congregación y estamos disfrutando, ¿verdad?, cada proceso que Dios nos está permitiendo vivir aquí en Salinas. Qué bendición. De verdad que cuando te conocí, algo que me impactó siempre fue la cuestión que, ¿verdad?, tú tienes 2 hijos varones Correcto. y a mí me encantaba que ellos están en los deportes, ¿verdad? Y al Sí, mismo tiempo, pues yo veía la dinámica que ustedes, ¿verdad?, junto a tu esposa Elizabeth, cómo ustedes manejaban el proceso de crianza. Y cuando te escuché hablar sobre el tema del media, me encantó, sobre todo porque hablaste algo que yo entiendo que Sabri y yo cometimos unos horrores, sin intención, ¿verdad?, claro. de lastimar el corazón de Oscar Javier, pero pues pasó así, ¿verdad? Y lo explicaste también, y me gustaría que hablaras un poquito sobre la diferencia de las generaciones, porque eso a mí me tocó un montón. Cuéntame sobre Claro, eso. claro que sí. Mira, antes de eso, mencionaste algo y no puedo dejarlo pasar. Yo creo Okay. que nosotros como padres, y aunque ahora, ¿verdad? Como tú bien mencionas, viste unas características en nosotros en nuestro proceso de crianza. Debo decir que uno siempre como padre busca dar lo mejor, sobre todo somos padres cristianos que nos educamos en el proceso. Y yo estoy tan convencido que van a haber procesos donde yo me siente con mi hijo cuando tenga 20 o 24 años y me va a decir, papi, hiciste esto y esto fue horrible, esto fue difícil. Y yo creo que la parte más importante, a pesar de los errores que cometamos, no es tanto el error, es cómo tenemos un corazón para enmendar y reconocer como padres que fallamos. Y yo creo que Seguro. eso es suficiente para volver a ganar el corazón de nuestros hijos y, y para que ningún padre, ¿verdad?, se sienta culpable, Definitivo. siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros hacemos las cosas con el corazón correcto, pero no necesariamente a veces sale bien. Sí, Así una de las que, cosas que, ¿verdad?, trayendo algo que de eso, ¿verdad?, Dios me ha dado la oportunidad, bueno, a mí ya sabiendo, me ha dado la oportunidad de hace unos cuantos años atrás empezar un proceso de restauración en la relación con Oscar Javier. Y una de las cosas que ha sido buena para nosotros es reconocer, mira, en esto fallamos, no tratar de excusarlo, ¿verdad? Si claro, estuvo mal, obviamente no fue con, una de las cosas que Oscar Javier está bien consciente, dice, yo estoy consciente que ustedes no lo hicieron con mala intención, pero el hecho de poderlo hablar sin condenarnos, ¿verdad? Me da pena, claro, pero no claro, me es estoy la realidad. condenando, pero poderlo hablar, ¿verdad? Oscar Javier tiene, yo creo que Oscar Javier tiene 28 años. Creo que ay, santo, no me acuerdo la cada vez. Pero entiendo que tiene como 27 o 28 años. Pero ha sido bueno, o sea, Claro, estabas hablando claro. de las etapas y entonces, ¿verdad? Que a lo mejor tu hijo cuando tenga 20, pues mira, mi hijo tiene 28 y poder hablarlo ha sido bien sanador para todos como Sí, familia, de verdad. Y parte del podcast de Un Diario Abierto con Samuel y de los episodios que nosotros hablamos, de una parte que nosotros le llamamos cosas de familia, ¿verdad? Es esto, poder traer errores, porque los errores que cometimos, porque una de las cosas que
a mí me gusta de esta temporada del media, ¿verdad? Que de eso es lo que vamos a estar hablando, es que hay mucha gente que habla ¿verdad? De sus vidas, unos que hablan sus errores, otros de lo que están haciendo, y uno coge ideas, Claro, uno coge ideas, y a claro. mí me hubiese gustado en mi tiempo haber aprovechado eso, pero no lo había, no lo No lo había. Pero había. entonces retomamos, vamos a hablar de las Sí, diferencias de las generaciones, ¿verdad? claro. Cómo afecta cuando uno está criando, esa es una, y otra, obviamente, que eso yo lo he hablado en otros episodios con Oscar Javier, también cuando uno es cristiano que quiere criar a su hijo en la base cristiana, pero el hijo de uno también está en un proceso, ¿verdad? Que va a tener que tomar ciertas decisiones de su relación con Dios. Pero entonces vamos a ver cómo integramos esto también, pero dale a lo de las generaciones. Perfecto. Mira, algo que a mí me ocupó mucho es que era cómo era nuestro delivery sobre el mensaje de Jesús. Y cómo ese delivery nosotros lo entregábamos a las nuevas generaciones. Y yo veo, todavía lo veo, aunque hemos avanzado un montón, debo decir, como iglesias, ¿verdad? A nivel general, porque ¿verdad? Han salido muchos ministerios trabajando estos temas, del cual hemos aprendido mucho. Pero el problema de cómo atiendo las generaciones entendiendo la generación actual. Entonces, muchas veces nosotros hemos establecido reglas, normas, hasta doctrinas, lamentablemente, partiendo de la generación en la cual yo me crié. Exacto. Entonces, hemos establecido normas muy rígidas, muy estrictas y a veces sin fundamento bíblico para establecer algo. Y yo creo que si hay algo que la palabra nos insta es a que nosotros seamos entendidos en los tiempos. Si nosotros somos entendidos en los tiempos, uniendo ese principio con Proverbios, ¿verdad? Que el principio de en la multitud de consejeros hay sabiduría, pues yo creo que nosotros podemos hacer algo bien tremendo para poder educar a nuestros hijos y atender el asunto de la tecnología, las nuevas generaciones y entender las características que tiene cada generación, ¿verdad? Los que son los baby boomers, generación X, los millennials, cada uno tiene un proceso diferente de recibir el mensaje y de dar el mensaje. Y algo que también aprendí, porque de momento, viviendo en este tiempo que etiquetamos todo, se vuelve de momento como si tuviéramos que hacer una iglesia para baby boomers, una iglesia para generación X, una iglesia para los millennials. Y yo creo que lo importante de esto es cómo se crea una iglesia multigeneracional y nosotros como padres entendemos cuál es nuestra generación, cuáles son nuestras características y cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿verdad? Para no poner cargas, como Jesús le decía a los fariseos, cargas muy pesadas que ni tan siquiera ellos podían llevar. Así que siempre es importante, ¿verdad? Entender la generación y entender el principio bíblico, porque el principio bíblico nunca cambia. El Sí, tiempo cambia, pero pero nuestros sí, principios no. no. Sí, yo cuando Saber y yo criamos, una de las cosas que nosotros que decíamos era como que si nosotros nos criamos sin nada de eso, sin celulares, sin estar metidos en internet, y entonces no lo necesitamos, y entonces No. esa base de nuestra manera de nuestra generación, tratamos de imponerla o de hacerle entender que realmente no es una necesidad, porque es verdad, o sea, tú puedes vivir sin internet. Yo puedo vivir sin eso. Sí, eso es cierto, pero cuando uno ve lo que tú estás diciendo, o sea, en qué tiempo estamos, que es diferente al tiempo ¿verdad? De lo que mi hijo se crió, al tiempo que yo me crié, ¿qué puede ser compatible con los principios bíblicos? Y claro. no estoy pecando. Y hasta Exacto. cierta manera nosotros teníamos en la mente como que todo pecado, todo pecado. Y entonces el entender eso es bien importante. ¿Qué tú aconsejarías a un papá, como un Xavier y un Samasli? ¿Qué
¿qué plataformas podrían buscar para orientarse? ¿Dónde? Tú sabes, porque a veces uno está ahí, ¿dónde busco? ¿Y a quién escucho? ¿Y qué hago para ayudarme a entender esto de las diferencias de las generaciones? Porque cuando tú entiendes eso, nosotros lo estamos tocando aquí de por encimita porque queremos hablar otras cosas, pero eso se puede, o sea, se puede ser un material para uno aprender un montón y ayudaría un montón en la crianza. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que es importante que cuando nosotros decidamos darle un dispositivo a uno de nuestros hijos o comprarle, por ejemplo, un Xbox, un PlayStation, un Wii, el Wii ya es viejito, pero el Nintendo Switch, que ahora es lo que ¿verdad? Que sale de la misma, es, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles que nosotros vamos a poner? Porque yo creo que esa va a ser la clave de esto. Yo recuerdo que en el proceso prepandemia, antes de la pandemia, nosotros estamos bien contentos por cómo estaban los niños asimilando el proceso de los asuntos tecnológicos. Yo le compré un Xbox a mi hijo mayor y el pequeño tenía un Nintendo Wii. Entonces, pero tú sabías usar eso, sabías sí, las implicaciones que sí, había. Okay. Sí, porque un papá meterse a comprarle eso, que el hijo sepa más que él en eso, uno se tiene que hacer un experto. No. Y sí, ahora es mucho más fácil porque tú puedes ir a Google, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, y tú puedes comenzar a buscar las comparativas, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora mismo los juegos tienen clasificaciones para de qué edad es. Y puedes buscar ese tipo de ayuda, ¿no? O buscar un joven ¿verdad? De la familia o de la iglesia que te ayude en ese proceso. Yo creo que ese proceso es bueno para tú saber, porque yo necesito que mi hijo sepa que yo conozco, porque yo me tengo que hacer parte con él y yo juego con ellos. Hay juegos que de verdad no me gusta y he tratado, pero se me hace difícil, pero entonces trato de entrar en la conversación con ellos y de entenderlo, porque si no, pues a tu punto, ¿verdad? Pudiera ser que le estemos entregando un cuchillo a uno de nuestros hijos sin saberlo. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Mira, y yo creo que por lo menos Xavier y yo, por no querer, porque este tiempo un joven entra a la tecnología y la coge así de rápido. Correcto. El que no ha estado tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y correcto. Yo pienso que Xavier y yo, por no, estoy hablando por Xavier porque eso es lo que hemos hablado, ¿verdad? Él y yo. Claro. Por no hacer el esfuerzo, porque lo veíamos como que muy arduo, demasiado, tal vez entonces nos refugiamos en esto tú no lo necesitas, pero era por no querer aprender, no pasar el trabajo de aprender y pues hay que aprender. Y yo creo que tú has estado en un punto bien importante. Muchas veces, por no querer pasar el trabajo, es mucho más fácil decir un no. Sí. Es mucho más fácil decir, no, eso te va a limitar a esto, ¿no? O la clave o la palabra fácil que nosotros utilizamos, decir, no, eso no edifica. Sí, sí. Entonces, con eso matamos el asunto, pero no nos instruimos. Si hay algo que yo tuve que hacer y tengo que seguir haciendo, es instruirme de lo que está pasando en los procesos. Yo una vez recuerdo que yo le pregunté en la iglesia, en una predicación, ¿cuántos de ustedes saben del cantante tal? Y ningún adulto levantó la mano. Y yo le pregunto a los jóvenes y adolescentes que estaban allí, ¿cuántos de ustedes saben del cantante tal? Y entonces yo le dije, padre, las canciones que están escuchando sus hijos, ustedes jamás la escucharían ni dejaría que ellos la escucharan. Pero recuerdo una vez, ¿verdad? Un predicador que estaba hablando sobre este proceso de crianza y recuerdo que él aconsejaba a que escucháramos las canciones con nuestros hijos para
para explicarle la letra y lo que sale de ahí. Y yo creo que es el proceso igual. En aquel tiempo eran las canciones lo único peligroso para nuestros hijos con relación a la tecnología o las películas. Ahora hay una gama bien amplia de la cual lamentablemente no tenemos control. Y eso es lo más que nos pone, ¿verdad? Como ansiosos porque no tenemos control. Lo mismo me pasa a mí con mi esposa, pues, ¿verdad? Ella, lo que no tiene control es un no. Pero ¿por qué es el no? Vamos a sentar, vamos a hablar, vamos a dialogar para entonces comenzar ese proceso, ¿verdad? Con el hijo y ver qué cosas le vamos a comprar, qué cosas le vamos a permitir, qué cosas no le vamos a permitir. Y siempre, yo creo que algo que siempre funciona es que a veces pensamos, no, pero es que yo no tengo que explicarle a mi hijo el por qué no. Bueno, pues está bien, no se lo explique, pero las consecuencias las vas a ver en el futuro. Eso es así. O sea, Dios nos dio una autoridad como padre de decidir y ellos tienen que aprender a respetar y a sujetarse a nuestra autoridad aun cuando no estén de acuerdo. Pero el yo darle razones, el tener esa deferencia con ellos, ¿verdad? Hace que nosotros no perdamos su corazón en el proceso de decidir qué cosas sí, qué cosas no y qué cosas le vamos a permitir. Aun cuando a veces no necesariamente estemos como que tan de acuerdo, pero nosotros nunca lo haríamos, pero ellos sí. Y no necesariamente tiene que ver con pecado. No, y que por ejemplo, yo me acuerdo que Oscar me llegó a decir, a las cosas que ustedes me decían que no, yo busqué manera siempre de hacerlas. Claro, así, hubiese sido más fácil que ustedes me brindaran, estamos hablando de cosas que no tienen que ver con moralidad, que violenten la moralidad, obviamente. Pues entonces hubiese sido más fácil que ustedes, porque me dice, porque el aprenderlo afuera o buscarlo afuera, se abre entonces una gama, así cosas inmorales. Que siempre va a estar el riesgo a eso, obviamente, pero cuando, mira, la palabra habla que la ley lo que hace es que ¿verdad? Que el no lo que hace es que te atrae más, ¿verdad? Sí. Y la gracia hace como que, ¿verdad? Que tengo los límites. Entonces, qué bueno es uno poder, vamos a sentarnos, vamos a hablar de esto, porque vamos a darle una base. Mira, yo siempre pienso algo que cuando ya tú has asentado la base con un hijo y viene una información incorrecta, pero como tú pusiste primero, lo que uno dice por ahí, déjame picar adelante. Cuando nosotros picamos adelante, porque esa es nuestra responsabilidad, nos toca a nosotros primero como papás. Si yo pico adelante primero, ellos tienen una base que aunque le presenten algo atractivo, esa base está ahí. Y nosotros vamos a confiar, obviamente tenemos que confiar en Dios también, porque, o sea, llega un momento que uno dice, espérate, yo sé que va a estar expuesto a una cosa, pero yo, ¿verdad? Presenté esta base que yo sé que es la correcta, la que Dios respalda, y eso hace que ellos tengan ya una, donde ellos puedan medir, ¿verdad? Y tomar unas decisiones de una manera diferente, así no tuvieran nada. Claro. Y yo creo, Samanly, dijiste una cosa bien importante, porque a veces podemos conocer algunos principios bíblicos, ¿verdad? Pero lo importante es cómo aplicarlo en mi casa. Y algo que nosotros primero tenemos que definir en el caso, ¿verdad? De un matrimonio que, ¿verdad? Que estén juntos con sus hijos. Y cuando está afuera también se tiene que hacer, pero sabemos que es mucho, ¿verdad? Es más complejo, pero cosas que Elizabeth y yo definimos, ¿verdad? Tú mencionaste algo de los deportes. Cosas que nosotros definimos es que nuestros hijos tenían que tener básico, tenían que estar en deporte o en música. Y que eso era algo que, o alguna actividad extracurricular fuera de la escuela. Que no iban a estar únicamente en la escuela, la iglesia y ya. O sea, nosotros teníamos que buscar eso. Entonces, pues, Andy estuvo en natación desde pequeño, en soccer, Calej estuvo en soccer, natación, pero no le gustó, pues entonces después empezó con el baloncesto. Andy después dejó la natación, se cansó, le dimos un break porque fue fuerte, pero entonces luego cogió la música. Pero esa base de cómo nosotros queríamos criar a nuestros hijos la definimos desde antes de que nacieran.
Eso es bien importante. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque fueron bases que establecimos nosotros como pareja y se las dijimos a ellos. No, ¿sabes? Aquí en casa haciendo nada no te vas a quedar. Hay cosas que tienes que hacer y que tienes que aprender a desarrollarte. Entonces eso, como lo establecimos, pues aunque era fuerte, y salir de la escuela, salir del trabajo, llevarlo a natación, llevarlo al soccer, llevarlo a donde sea que haya que llevarlo, para nosotros como matrimonio nunca fue un problema de guerra. No, es que tú quisiste que estuviera en esto. No, porque fue algo que decidimos. Entonces, a veces establecemos nuevamente principios bíblicos sobre ello porque queremos, ¿verdad?, que sean solo cosas que pensamos que edifiquen y lo miramos solamente en el ámbito de la iglesia y lo metemos como que en esa burbuja. Y lo más que un hijo puede recriminarte es que no se sienta amado porque de momento no está amando a la iglesia. ¿Verdad? Yo tuve procesos que ya los puedo hablar porque los hablé con mami y con papi, pero por la iglesia yo nunca estuve anotado en un equipo de pelota, por ejemplo. Después con batalla estuve en algunos de baloncesto, pero no fue mucho. ¿Por qué? Porque el domingo había que ir a la iglesia. Entonces era como que era pecado faltar para ir a un juego de baloncesto, de pelota. Y nosotros decidimos que no íbamos a hacer eso con nuestros hijos. Y yo soy pastor y mi hijo juega baloncesto, va a un montón de torneos. Hemos tenido que viajar con él, en donde no hemos estado no un día fuera de la iglesia, una semana fuera de la iglesia, y no es pecado. Claro. Papito, hay momentos donde no vas a poder ir, porque también hay que tener límites, donde no vas a poder estar allí, porque para nosotros, para los demás papás no, pero para nosotros es importante congregarnos. Y ese principio no se lo dejamos de enseñar, pero también le enseñamos que un domingo que tuviera un juego importante, clave en su carrera, que eso va a ser una etapa, nada pasa, puede ir y podemos coordinar. A veces no podíamos ir y lo enviamos con un papá responsable que era amigo, pero también hay momentos donde le decimos, papito, a este no va a poder ir, o a este torneo no vamos a anotar porque tenemos otros compromisos, y él ha entendido ese balance. Entonces, ese mismo principio, que a lo mejor es bastante familiar para muchos porque los deportes es algo que siempre ha existido, es el mismo principio que tenemos que trasladarlo a las redes, que tenemos que trasladarlo a la tecnología. Por ejemplo, en nuestra casa, el celular, intentamos al principio con el mayor darle un celular, pero ¿verdad? Se le rompió, no supo manejarlo bien, pues dijimos, no, todavía no está ready, y decidimos que a la edad de 14 años le íbamos a permitir el uso del celular. Ya el chiquito que tiene 11 está esperando cumplir los 14 para tener el uso del celular, porque tú sabes que... Ya está contando ahí. Está contando. Pero el que esté escuchando esto me va a decir, ¡ay, che, qué abusador! Porque la realidad es que ya todos sus amigos tenían celular. Todos sus amigos, la mayoría tenía celular. Los de kinder tienen celular porque pues veían como una necesidad. Entonces ya llegó un momento donde ya yo entendía que aunque teníamos nuestros temores, tenía que darle el celular o lo necesitaba para que él no estuviera tampoco en desventaja demasiado sobre los demás. ¿Ves? Porque definitivo. Eso es meterlo en una burbuja, y a veces podríamos decir, no, pero es que no es necesario. Bueno, a lo mejor tienes razón, a lo mejor no es necesario en términos prácticos, porque si está en la escuela tú sabes dónde está. Pero hay otras cosas que salen ya en el salón de clase, utilizan el celular para buscar información al momento, hacen asignaciones desde el celular, y yo creo que tenemos que romper esos mitos y esos miedos, y lo que tenemos que es aprender a establecer la conversación y a establecer los límites. Sí, mira, y yo quería también decir que lo que tú hablaste, o sea, si tú llegaste a unas cosas con Elizabeth, y estas son las bases de acuerdo a lo que tú entiendes, viendo a tus hijos, lo que tú... Y es un try and error también, ¿verdad? Claro.
Pues Claro, cada papá tiene que ver, ¿verdad? Porque nosotros estamos dando ideas aquí. Es como que claro, nosotros te estamos dando un guideline, pero tú tienes claro. que sentarte y decidir, ¿verdad? Con nosotros como papás, qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son la edad que nosotros creemos que es la que debería tener? Que yo pienso, ¿verdad? Esta es mi opinión. Cada vez que nosotros vamos a dar un equipo tecnológico de eso, electrónico de eso, yo tengo que saber el alma que yo estoy dando y cómo usarla, porque el hijo no debe, no, yo debo ser, él me debe ver a mí que yo sé más que él en la tecnología. Claro. Me tiene que Y ver que yo eso, sé más. te voy a hacer te voy a dar un comentario y un chiste después. Eh, para los padres que tienen problemas, la preocupación con el celular, la realidad es que ahora los aparatos electrónicos se pueden conectar unos entre ellos. Y tú puedes saber el tiempo que él está usando el teléfono, tú puedes saber las aplicaciones que usa, el tiempo de pantalla. Hay unas aplicaciones que se utilizan pagando como custodio. Es una aplicación que tú la bajas a tu celular y tú puedes saber todo lo que él está haciendo, quién le escribió, quién no le escribió, y tú le puedes apagar la aplicación, su celular, ¿sabes? Su uso a la data desde tu celular. O sea, tiene un montón de formas en la cual tú puedes manejar esto. Y yo creo que hay varias cosas que tú mencionaste aquí que, que son importantes decir. Número uno, nuestros hijos tienen que saber que quien paga la factura somos nosotros. Eso es así. Sí, Así que que es un privilegio, tener un celular es un privilegio. tener un celular, un equipo, es un privilegio. Entonces, yo no puedo quedarme atrás en la tecnología. Yo tengo que saber que yo sé que él puede borrar cosas y yo puedo buscar cómo recuperarlas. Este, cuando comenzamos después de la pandemia, que yo me sentía que tenía un balance brutal con los nenes porque ellos jugaban en la calle, luego venían y jugaban juegos electrónicos y yo me sentía bien cómodo. Después de la pandemia, no se podía jugar en la calle, nadie salía a la calle, eh, entonces comenzamos a perder el balance, porque entonces todos estábamos en la casa, incluso nosotros mismos viendo Netflix un montón de tiempo, pues los dejamos a ellos jugar 12 horas diarias. Entonces dijimos, pero esto no, aunque no pueden hacer otra cosa, esto no puede ser así. Pues de hecho, hay un libro que yo compré sobre cómo trabajar la tecnología con los hijos. Increíblemente, quien creó el iPad no le permite, en ese momento no le había permitido todavía a su hijo tener un iPad por el daño que crea, la cantidad de exposición a la pantalla, ¿verdad? Eso es un tema más profundo que podemos hablarlo después. Pero yo comencé a establecer ese balance, perdí el balance, entonces tuve que sentarme nuevamente y decir, no, espérate. Y algo que a mí me levantó trigger es que yo, en lo que él hace en el Xbox, yo lo tengo en mi celular y yo puedo entrar incluso a sus conversaciones. Y cuando yo comencé a escuchar conversaciones de gente, ¿verdad? Que eran amigos online que yo no los conocía, pues usted sabe que cuando uno tiene un hijo, uno le dice, mira, no te juntes con fulanito o no te juntes con ese bonche de allí porque ¿verdad? Los temas de conversación son muy fuertes, y de momento tienes en tu casa ese bonche en el cuarto, pero no existe, pero están aquí. Entonces, fue como que yo no sabía y Elizabeth nos pusimos como que ansiosos, no sabíamos qué hacer y pues vamos, nos sentamos nuevamente, comenzamos a hablar con él y comenzamos a poner horarios. No fue que de momento, por ejemplo, lo más fácil, y nos pasó también, lo más fácil, no, pues ya se acabó, vas a estar un mes sin Xbox. Entonces, establecemos a veces, pudimos y fallamos a veces, establecimos a veces castigos tan severos que lo que hacía era castrarlo emocionalmente y alejarlo. Yo no, yo no puedo alejarlo de la tecnología nunca, ¿sabes? Porque él la va a buscar en algún momento. Yo lo que tengo es enseñarle a manejar eso y que él pueda tener control, porque cuando él salga de nuestras casas, él va a tener libre acceso a hacer lo que quiera. Entonces, si yo no le enseño a establecer ese manejo en la casa, pues después los resultados van a ser terribles. Así que tuvimos que sentarnos a hablar
y establecer el asunto de los límites. Y eso, a veces yo en broma le decía, ¿qué estabas hablando hoy? Y se quedaba como que, no, papi, es que, y yo no había chequeado nada la aplicación. Yo lo que esa El era, mismo se choteaba. él mismo se choteaba. No, papi, no, pero fue que sé yo qué más. Porque él sabe que yo tengo el poder de entrar. Entonces, nuestros hijos tienen que sentirse no hostigados, no es eso, porque a lo mejor hay gente que puede escuchar esto y me va a decir, no, el respeto a la privacidad de nuestros hijos. Bueno, es que el respeto a la privacidad ¿verdad? Tiene unos límites, ¿no? De cuidado. Y así que comencé a establecer horas, el tiempo y con quiénes y de qué edades. ¿Verdad? ¿Con qué edades? Porque él tenía acá en ese tiempo 12, 13 años, 14 años. Entonces no podía estar jugando con un amigo de 21 años. Que los temas de conversación pues van a ser. Entonces esas cosas comenzamos a trabajarlas. Fue difícil, no se los voy a negar, fue difícil, pero ya hoy día eso está en control. Pues, sí, que el trial and error de ustedes fue como que nos fuimos, por la pandemia yo creo que ¿quién no consumió exagerado media? O sea, eso fue una cosa, todos, de verdad. Todos. Sí, yo creo que hasta el que no le importaba, tú pasó tiempo porque... De hecho, yo me había comprado unas luces para hacer podcast, para hacer un montón de cosas que incluso con Oscar estamos planificando hacer cosas. Y yo hice tanto media en la pandemia por la iglesia, por Zoom, por las reuniones, que cuando se comenzaron a abrir, yo no quise saber más de media en un buen tiempo. Y no he hecho más ningún video, no he hecho nada porque como que me intoxiqué de ese proceso y como que necesitaba como que descansar. Definitivo. Mira, algo que hablaste, tú sabes, que la cuestión de que el hijo se sienta que tiene que dar cuentas. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque llega, ¿verdad? Obviamente el papá que está escuchando y no cree en ¿verdad? En estos límites, pues uno dice, pues mira, yo te respeto, pero obviamente nosotros, yo creo en que uno tiene que poner los límites, y más cuando, ¿verdad? También cuando uno tiene una base cristiana, que uno ve esos principios para cualquier edad. O sea, claro. yo puedo ser una adulta, ya que ahora mismo, o sea, yo puedo llegar a mi casa a la hora que me da la gana, prender la televisión a la hora que me da la gana, pero yo tengo una responsabilidad primero con Dios, que yo me siento que tengo que darle cuenta primero a Dios, y tengo unos compromisos que yo decidí, ¿verdad? En libertad entrar en mi relación de matrimonio con Xavier, y inclusive personas que yo sé que Dios colocó en mi vida, que son parte que yo tengo que de alguna manera respetarlos, dándole cuenta que uno de ellos es mis seres cercanos, pues mi hijo, mis papás, a la iglesia que pertenezco, ¿verdad? Amistades cercanas. Entonces son cosas que a veces uno dice, pero ven acá, esa manera en que yo, oye, la cámara mía como que se fue, ¿verdad? ¿Tú me ves como borrosa? Ok, ahí fue cuando di cantazo. Sí. Sorry. Ok, pero el principio de dar cuenta es tan importante, porque si yo se lo enseño, algo que tú mencionaste fue, la idea es mucho más fácil lo que nosotros, Xavier y yo hicimos, no aprendo de esto, le digo un no y lo justifico, cuando realmente eso no es lo que la palabra nos enseña. Fíjate que la palabra enseña el dominio propio. Si yo le enseño a mi hijo a tener unos controles, ¿tú puedes usar esto? Esto no es malo. Claro. Todo va a depender entonces en que eso no te domine a ti, en que tú lo domines. Y esa debe ser la meta de nosotros, enseñar a nuestros hijos que cuando salgan de nuestra casa no se vayan al garete. Hubo cosas que Oscar se fue al garete porque yo me centré más que lo tengo que cuidar. Nosotros sin querer, nosotros fuimos sobreprotectores. Déjame cuidarlo. Y en el proceso no le enseñamos a ejercer los controles. Eso es tan importante. Y es que ellos se van a caer, van a fallar, pero es mucho más fácil que lo hagan junto con nosotros y que se caigan frente a nosotros a que se caigan solos.
¿Ves? Y esa parte de los límites, mi esposa dice, los límites siempre nos protegen, siempre. Definitivo. Sí, Y, definitivo. y ellos tienen, yo siempre cuando, ¿verdad? Como ellos van creciendo y no quieren límites, pues yo lo, yo lo transporto a la vida que te va a tocar vivir en un futuro. Vas a trabajar, vas a tener una relación y todas esas cosas tienen límites. Así que yo creo que es importante, ¿verdad? Cómo establecer esos límites que no sean abusivos, porque como padres podemos establecer límites abusivos, límites irracionales, no cosas que tuvimos que corregir, que nos pasa a todos, es establecer límites bajo el coraje. Establecer límites bajo el coraje es lo peor que puedes hacer, porque vas a establecer un límite exagerado. Entonces, no te va a funcionar y lo que vas a hacer es cada día perder el corazón de tu hijo. Entonces, los límites cuando él tenía 8 años no son los límites a cuando tiene 10 y 11. No son los mismos límites cuando tiene 14 y 16, ¿verdad? Van a cambiar y tú vas viendo su madurez, tú vas viendo que ahora puedes darle más. Lo mejor como padre es que tú te puedas sentir que tu hijo se sienta contigo a hablarte de sus problemas y de las veces que falló y que no te lo ocultó. Eso te da una señal que lo estás haciendo bien, que tu hijo, ¿verdad? Tienes el corazón de tu hijo. No perder el corazón de tu hijo en cada etapa, ¿verdad? Cada etapa de crecimiento se tiene que atender de manera diferente. Y como Samanli decía ahorita, nosotros estamos sugiriendo algo, no es que estamos estableciendo, es que tiene que ser así, ¿verdad? Con mi hijo me funcionó así, a lo mejor, y el tiempo tiene otras demandas. Por ejemplo, después de la pandemia, la mayoría de los hijos necesitan tener una tableta para estudiar. Así que a lo mejor la edad que yo puse de los 14 años, en mi tiempo, cuando yo estaba criando a mi hijo en ese tiempo, no era tan requerida como ahora. Así que ahora hay otras necesidades que te obligan a lo mejor a tenerlo antes, ¿verdad? Yo creo que lo importante es conocer la tecnología, establecer los límites, enseñárselo y que él pueda respetar esos límites sabiendo que tú eres el papá o la mamá. Sí, no, mire, y que, por ejemplo, cuando uno no conoce, uno puede poner disciplinas irreales, ¿verdad? Que hablas de eso de que a veces el coraje, por ejemplo, de saber y yo no era porque tuviéramos coraje y pusiéramos una disciplina en coraje, pero sí poníamos una disciplina irracional o absurda, pero era porque no conocíamos lo que es, ¿verdad? En aquel tiempo me acuerdo que era MySpace. No, mira, nosotros vamos a abrir un MySpace juntos. Claro. Vamos, Oscar tenía ya 16 años. O sea que hay cosas que a veces yo tengo que entonces vengo y aprendo y vamos y podemos hacerlo juntos. Te voy a enseñar, ya ve que te enseño otro, vamos a hacerlo juntos ambos. ¿Ves? Yo he visto papás que han hecho eso y ha sido muy bueno por lo que tú hablas, porque no es tanto yo pensar que le estoy enseñando sobre el media, es que estoy compartiendo con mi hijo y dándole, claro, extendiendo el que puedes hablarme, podemos hablar sobre este tema, ¿verdad? Algo también es que a veces los hijos pueden saber más que uno y te pueden traer algo sobre la tecnología y no hay nada malo con uno, claro, decir, espérate, esto es algo nuevo, déjame aprender, ¿verdad? No es nada malo que te corrijan, siempre que lo hagan con respeto y claro, entender que eso puede pasar. No sé si te ha pasado. Que sí, muchísimas veces me ha pasado ya. Sí, que la tecnología aprende muy rápido, aprende mucho más rápido que nosotros. Sí. Pero, y no es competir con ellos, ¿verdad? Es sentir que ellos no sientan que están hablando con una persona enajenada del mundo, del cual, y esto sí sería terrible, del cual ellos se sientan avergonzados. Cuando un hijo se siente avergonzado de su padre, pierde su corazón, pierde la autoridad, pierde la capacidad de influenciarlos. Y si hay algo en lo cual nosotros no podemos, un lujo que no nos podemos dar, es perder la capacidad de influenciarlos. ¿Pues? Y eso, aunque la disciplina al principio nunca causa gozo y nos da temor, la disciplina siempre trae un fruto bueno. Porque
está así establecido. Mira, hablando ¿verdad? Ese asunto rapidito, yo conocí un papá que me dijo, no, verás que mi hijo se acuesta a las 2, 3 de la mañana, no duerme. Yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, pues por los juegos electrónicos. No, ¿sabes? Yo le digo que se acueste y no se acueste. Yo, espérate. Si yo dejo a mi hijo hacerlo, él lo va a hacer. De seguro no dormiría. Y va a tener trastorno del sueño y va a provocar otras situaciones. Pero yo como padre establecí un límite y él tiene que obedecer ese límite. Porque si no es capaz de obedecer ese límite, hay otros límites que le van a imponer en la vida de gente que ni tan siquiera él respete ni ame, pues menos los va a respetar. Así que yo creo que no tengamos temor, ¿verdad? En establecer límites. A veces tenemos temor porque se van a poner rebeldes. Es el mismo principio de cuando chiquitos hacían una perreta. Hacían eso no cambia. Hacían la perreta, pero si tú lo cogías rápido, ¿qué pasaba? Pues ya sabían cómo manipular la situación. Eso mismo lo hacen de adulto igual, de grande igual. Mira, y yo quería añadir ahí que me estoy acordando que aunque Xavier y yo hicimos cosas incorrectas, en algún momento nosotros decidimos empezar con la tecnología y, o sea, que tú puedes decir, pues mira, lo he hecho mal, pero cuando uno se da cuenta y uno dice, pues, pero déjame empezar. Yo me acuerdo que nosotros empezamos y cosas que nosotros me acuerdo que establecimos con Oscar fue como que el celular no lo vas a tener, o sea, me lo das, o sea, cuando vas a acostarte, cuando te vas a acostar a dormir, esta es la hora de dormir. O sea, claro, que estabas hablando del papá, pues mira, si él no quiere dormir, pero no va a ser porque yo le dejé la tecnología para que la use, ¿entiendes? Claro. Yo te la quito. Y eso, me acuerdo que Oscar nos estaba mencionando que eso fue bueno y que él lo quiere aplicar, pobre Matías. Me dijo, yo quiero aplicar eso porque eso es bueno. Me dijo, a mí me hizo bien no tener el celular conmigo, porque yo sé que yo no me iba a acostar, o sea, aunque ustedes ya, mira, ahora para acostarse a dormir, pues mañana hay clase, o sea, no es como que no es fin de semana, o sea, es como que mañana hay clase, él me dice, mira, eso yo lo vi bien porque yo me iba a acostar a dormir, no tenía nada que hacer, porque no tenía tiempo, no podía ver televisión, o sea, yo me acosté, descansaba y al otro día estaba fresco para la escuela, ¿ves? Que hay cosas que uno, aunque sepa que nunca es tarde para uno empezar, aunque uno, ¿verdad? Claro. Yo sé que nosotros tal vez cometimos unos errores, pero también en algún momento dijimos, pues nada, pues vamos a empezar, aunque sea tarde, pero empezamos y hubo cosas que pudimos hacer también correctas, ¿verdad? Dentro de. Hubo algo que nosotros estábamos hablando ahorita, antes de empezar, que estábamos hablando de que la sociedad crea necesidades, ¿verdad? Y obviamente tenemos como las necesidades de mi generación basado en las necesidades que nosotros vemos, que sí hemos tocado unos puntos ahora, pero yo estaba pensando ahorita que según entonces nosotros vamos viendo que las generaciones van cambiando, se van creando nuevas necesidades, ¿verdad? Que hay algunas que nosotros ni sabremos cuáles son, y obviamente nuestra base siempre va a ser la Biblia para establecer, ¿verdad? Porque ahora hay unas de necesidades que son absurdas, ¿verdad? Pero hay otras que nosotros, el yo quedarme, no sé qué palabra usar, estática, en que esto es, ¿verdad? Porque a lo mejor, por ejemplo, tú que has buscado entrar con ellos en la tecnología, si no estás, lo que hablaste, aware, ¿verdad? Consciente de que, te están creciendo y según está creciendo, la tecnología también está expandiéndose en otras áreas, o sea, que esto es por mucho tiempo, a largo plazo. A largo plazo. Y algo que es, Amarly, que estoy aprendiendo, ¿verdad? No te lo puedo negar porque la edad va cambiando y las necesidades, ya él tiene 15 años. Ahora es conocer lo que está pasando en las redes. Conocer los temas que son relevantes para ellos, aunque no te gusten. Porque si tú no conoces lo que está pasando,
tú no vas a tener tema de conversación con él. Ujú. Entonces, si no tienes tema de conversación con él, porque tú le vas a hablar, en mi caso, le voy a hablar de los procesos de la iglesia y ese va a ser mi tema número uno por lo que hacemos. Ujú. Pero yo tengo que hablarle a uno de baloncesto, al otro le tengo que hablar de lo que está en la música, de lo que salió nuevo, aunque son artistas que no son cristianos, es lo que ellos están viendo. Ujú. Entonces, mira, ¿viste lo que pasó con fulano? ¿Viste la Ujú. canción que sacó, la tiraera esta? Entonces, Ujú. comenzamos a establecer conversación y ahí comenzamos a establecer Súper. principios. ¿Qué tú crees de lo que hizo fulano? ¿Qué tú crees de la bofetada que le dio Will Smith? ¿Qué tú piensas de esto? Entonces, Ujú. si yo estoy enajenado, yo no sé cuándo fue que Will Smith le dio la bofetada en los Oscars. O sea, yo estoy enajenado porque estoy tan ocupado en mis Ujú. cosas de la iglesia, en mis cosas del trabajo y no tengo tiempo para ver eso. Él va a establecer esa conversación con otra persona que le va a decir, pues seguro le hubiese metido una bofetada, le hubiese rompido la cara, le hubiese hecho tales cosas y no estoy diciendo que lo que hizo lo hizo bien o mal, porque no quiero establecer Ajá. esa dinámica ahora, Ujú. sino que pude establecer con él una conversación. Oye, ¿qué tú piensas de esto? ¿Está Ujú. bien? ¿Está mal? Y comenzamos a tener distintos Ujú. puntos de vista diferentes, Ujú. pero al mismo tiempo sembrando la buena Ujú. semilla. ¿Ves? Definitivo. Entonces, en las cosas que pasan en baloncesto, que es el chiquito, el que le gusta, ¿verdad? Y conoce mucho la NBA, pues yo tengo que estar al día. ¿Quién ganó? ¿Qué pasó? Aquel, mira lo que hizo. Ujú. Entonces, es mucho más fácil como padres, volvemos, estar enajenado en nuestro rollo, Sí. pero perdiendo tiempo de conversación Ujú. de cosas que a lo mejor para ti no son importantes, Ujú. pero para ellos es lo más importante. Sí, yo creo que Entonces, ese es un error que lo hacemos diadre, bien frecuente los papás. Y especialmente, tú sabes que a veces tenemos como que el principio de, no, yo me gasto para Cristo y me doy, y que, o sea, seguro, esa es nuestra base, pero Dios nos dio unos hijos, una claro, responsabilidad. Entonces, el problema es que perdemos lo que se llama el balance. Entonces, correcto, tenemos después hijos que crecieron y nos quieren saber absolutamente nada nada, de Dios, de la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque les recuerda los tiempos horribles de soledad o de claro, disciplina o de no, 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 no. no, Entonces nos olvidamos de que se puede tener un balance piadoso. Seguro que claro, se puede tener un balance piadoso. ¿Por qué no? ¿Por qué buenísimo. Me no? gusta hasta el nombre que le Sí, pusiste. balance piadoso, seguro. Mira, yo pienso que a veces tenemos tanto miedo. Mira, yo me acuerdo una vez tener una conversación con Oscar, que yo le decía, Oscar, yo pienso que a veces nosotros los papás, es más, voy a quitar los papás, nosotros como cristianos, a veces tenemos tanto miedo a relacionarnos a veces con inconversos. No estoy hablando de hacer acciones pecaminosas, no estoy hablando de eso, de relacionarme con inconversos, de tener una conversación en un sitio que se pueda tener, porque realmente el problema es que yo soy un débil, el problema lo tengo yo. Y entonces, en vez de fortalecernos, lo que hacemos es que me debilito tanto y tanto y tanto, que obviamente cuando estoy expuesta a unas cosas que van a venir a veces, porque van a venir tentaciones, van a venir situaciones difíciles. Yo no tengo el mollero, porque yo todo lo que hice fue evitar, 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 evitar. No me puedo contaminar, no me puedo contaminar. Entonces a veces yo digo, ven aquí, ¿dónde está que la palabra dice, yo tengo que ser luz? Yo no soy luz para la luz, ni sal para la Claro. sal. Yo tengo que ser Ujú. luz para el que necesita la luz. Entonces a veces tengo tanto miedo que no veo que Dios me enseñó, Jesús mismo pudo enseñarnos un balance tan brutal en las escrituras, tan Sí, brutal. Ese es mi mejor ejemplo. Y sí, entonces no, ponemos tanta doctrina de hombre porque yo a veces pienso que son los mismos temores que a veces tiene la persona y entonces transmitimos eso a nuestros hijos. Que entonces yo lo hice. O sea, te lo explico bien brutal porque yo lo ujú, hice y de momento yo digo, Dios mío, yo pudiendo fortalecer unas áreas en él, ujú. se las debilite y Y mira, no le enseña el balance piadoso. algo que mencionaste, que Elizabeth y yo lo dialogábamos en estos días,
es el otro problema que cometemos. Es que no vamos a permitirle hacer esto por testimonio. Sí. Entonces, por cuidar el testimonio y para que no digan de nosotros, por ejemplo, yo soy pastor, como Xavier era pastor, y teníamos que cuidar el testimonio de los hijos del pastor. Sí. Entonces, no, ellos no son hijos de pastor, ellos son hijos. Su papá es pastor, exacto, pero ellos no tienen un llamado pastoral. Exacto. Y ellos son hijos común y corriente. Entonces, a veces, por ese temor, los sobreprotegemos o le añadimos carga que ellos no pueden llevar y ellos lo sienten. Sí. Entonces, yo he buscado, ¿verdad? Y miro, observo, y digo, espérate, me calibro, nos calibramos, pero yo, ¿verdad? Elisa y yo hemos pasado algunos procesos y decimos, pero ¿por qué le regañamos por esto? ¿Por qué lo regañaste? No, porque fulano, porque después que van a... Bien, pues que digan lo que sea. Ellos son normales, como cualquier otra persona, y no es que no lo estamos criando con valores, lo estamos criando con los mayores valores que podamos, ¿verdad? Yo siempre y esta conversación la tuve en enero con él, y le recalqué, mi mayor llamado, mi mayor responsabilidad eres tú como hijo. Exacto. No es dar consejería en la iglesia, no es ser pastor en Salinas. Mi mayor responsabilidad eres tú. Y yo quiero que sepa que mi compromiso por ti y por mi familia es tan grande que si en algún momento yo tuviera que tomar una decisión de dejar la iglesia por ustedes, yo lo voy a hacer. Brutal, tremendo. Porque ¿Qué mejor afirmación que esa? Ustedes son más importantes y tú tienes la prioridad número 1 en mi vida, más allá de cualquier otra cosa en la iglesia. Y eso le da un sentido como que, ¿en serio, papá? Sí, porque ustedes son más importantes, porque ese es el primer llamado que Dios nos dio, nuestra familia. Eso es así. Y eso, esa afirmación y ese carácter, porque a veces no lo podemos hacer por temor, no, porque los hermanos, no, porque no, la iglesia tiene que entender eso también. Los hermanos tienen que entender eso y ellos tienen que aplicarlo también para sus hijos, porque queremos meterle cargas por la religiosidad, por 20 otras cosas que no. Sí, se llevan el título, teatro, ¿y eso qué es el hijo de pastor? ¡Ah! Dios mío, bendito, no, pero obviamente le toca a uno como papá, ¿verdad? Establecerle eso que tú dices, eso es mega, mega importante. Bueno, Edgar, para dar closer, me gustó algo que estábamos hablando ahorita, que hablamos que las etapas de crecimiento, ¿verdad? No perder el corazón del hijo. Y me gustó algo que dijiste, que dije, esto está brutal. Dijiste, respetar la autoridad, pero también al mismo tiempo respeto sus necesidades. Abunda en eso porque eso me encantó. Sí, mira, yo creo que nosotros como padres tenemos ya unas ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas. Por nuestra experiencia, por nuestro contexto en el cual nacimos y fuimos criados y nuestro concepto de valor. Y eso es lo que nosotros traducimos para poner balance, para poner disciplina, para establecer cómo queremos criar a nuestros hijos. Pero eso en un momento, cuando te estás enfrentando a que la realidad de ellos no es la realidad tuya, de cómo tú te criaste en tu tiempo y en base a las necesidades, tienes que darte cuenta que ellos te tienen que respetar a ti, pero tú tienes que empezar a respetar sus necesidades. Y a medida que ellos vean que tú respetas sus necesidades, ellos van a comenzar a ganar respeto hacia ti. Porque por tener disciplinas que son irracionales o ideas, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? En la sociedad, de que tener una idea y no querer aprender de eso, pues yo punto, le pongo la disciplina y ya. Pero entonces no lo estoy respetando, no estoy respetando su necesidad de tener algo que para mí me parece que no lo necesito, pero él sí lo necesita. Entonces, llegar a ese entendimiento es aprender a amarlo, ¿verdad? Algo que yo aprendí
en mi etapa de noviazgo con Elizabeth es que amor es buscar el bienestar máximo de mi cónyuge. Pues entonces, amar a mi hijo es buscar también el bienestar máximo de él, conforme a los principios bíblicos, ¿verdad? No a caprichos, pero entendiendo lo que es bueno para él, cuánto yo le estoy amando, no basado en mis, ¿verdad? En mis prejuicios, ¿verdad? Que tenemos. Así que yo he tenido que aprender a respetar sus necesidades y ha sido bien bueno. Algo que aprendimos también es que no, no podemos perder el corazón de nuestros hijos. Entonces, en nuestra etapa de que son niños, empezamos el proceso de disciplina y se empieza un proceso de guerra, ¿verdad? De conflicto, que nos odian porque no ponemos disciplina. Pero en ese proceso, como lo establecemos con, ¿verdad? La palabra dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Entonces, tiene que haber una verdad, pero tiene que actuarse con misericordia y con bondad. Entonces, yo voy estableciendo ese proceso de disciplina, de corrección, de guía y no perder su corazón. Cuando yo me doy cuenta, cuando yo me empiezo a dar cuenta que estoy perdiendo su corazón, yo lo comienzo a, él se va a ir lejos de mí. Entonces, en cada etapa de la vida de ellos, ese proceso es cíclico, ¿verdad? Porque sus necesidades comienzan a cambiar. Y las necesidades que tenían cuando niños eran las necesidades que tienen en la preadolescencia, las necesidades que tienen en la adolescencia y la necesidad que tienen en su etapa ya de jóvenes es diferente. Entonces, tengo que entender cada etapa y tengo que aprender a amarlo en cada etapa, porque yo no quiero perder el corazón de mi hijo, ¿verdad? Cuando perdemos el corazón de nuestros hijos, perdemos la capacidad de influenciarlos. Y si nosotros perdemos la capacidad de influenciarlo, otro lo va a influenciar por nosotros. Eso es así. Y ahí pues las historias son bien tristes. Yo creo que si hay algo que necesitamos perseguir constantemente es cómo no perdemos el corazón. No es, y no malinterpretemos, ¿verdad? No es haciendo lo que ellos digan, lo que ellos quieran. No, siendo firmes, ¿verdad? En lo que creemos, pero también entendiendo sus necesidades. Y yo creo Sí, es que que va a ser... entonces, tú sabes que, perdona que te interrumpa, la palabra necesidad, muchas veces uno lo escucha y uno le pone una mala o sea, por ejemplo, yo he escuchado papás que piensan como si una necesidad, si un hijo, por ejemplo, que estamos hablando del media, ¿verdad? De tener un celular, eso es lo que estamos, ¿verdad? Eso es el tema central. Este es el tema central. Podemos hablar de muchísimas otras cosas, porque tú estás hablando que según cambian las edades, cambian. Pueden ellos pensar, esta es mi necesidad ahora. Entonces, obviamente, cuando yo reduzco, ¿verdad? Que yo minimizo lo que me puede estar diciendo que es su necesidad, estamos hablando, o volvemos, yo siempre hago ¿verdad? Porque hay personas a veces que piensan, ya como que se fue, no está hablando de cosas morales, estamos hablando de todo en el encajonado moral. Lo que mi hijo me exprese a mí, yo no puedo minimizarlo, ¿ok? No. No puedo minimizarlo, porque a lo mejor yo piense diferente, inmediatamente yo lo minimizo, yo perdí el respeto de mí mismo, inmediatamente. Y eso es algo que yo he aprendido, que por ejemplo, los gustos, las modas, las percepciones que tenga mi hijo, la manera de ver las cosas, es personal y yo quiero saber por qué él lo ve de esa manera. Y inclusive a mí, Oscar Javier, yo aprender eso, ¿verdad? Lo aprendí un poquito tarde, pero cuando lo aprendí, a mí Oscar Javier, él me enriquece. Él me enriquece con su manera de él ser, Wow. con sus perspectivas. Aunque hay cosas que yo digo, pues fíjate, Oscar, seguimos pensando diferente, porque yo no lo haría así, pero me enriqueciste en algo que yo no lo había visto de esa manera. Claro, y no es que me estaba diciendo algo mal, simplemente que yo como que no lo voy a hacer de esa manera, pero me enriqueció. Mira este punto. Yo estaba predicando hace poco en Salinas, hablando del media también.
nuestro sobrino Iker es brillante y él siempre, ¿verdad? Desde muy pequeño dice que él quiere ser astronauta y le compran todo de astronauta, traje, el cuarto tú vas y bueno, la NASA. Sí, estoy en el espacio. Sí. Entonces, yo un día llego a la casa y pues yo quiero apoyarlo y quiero que él se sienta apoyado en ese sueño que él quiere y puede lograrlo, claro que sí. Y yo le dije, Iker, dije, cuando tú tengas un cohete y tú seas ¿verdad? Un piloto, yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a ver y qué sé yo, y puedo pompeándolo. Y él se queda así serio y me dice, no, tío, ya yo no quiero ser astronauta. Y yo, ¿pero por qué? Dice, no, porque ahora eso es muy peligroso y eso me puede romper la cabeza. Yo voy a ser influencer. ¿Y cuántos Me años dijo, él yo voy a ser tiene? yo voy a ser youtuber. Y yo por 2 segundos me quedé, va a ser youtuber. No quiere ser astronauta y quiere ser youtuber. Entonces tuve que hacer todo ese proceso ahí, todo En ese choque, segundo, en segundo. en segundos, para no frustrarlo. Y yo dije, pues sí, pues entonces yo te voy a seguir en las redes y qué cool, y para aquí para allá. Pero si en otro momento le voy a decir, mira, no, pero tú eres loco. O sea, tú vas a perder. Y yo decía en esa predicación, recuerdo, dice, ¿por qué entonces, si él quiere ser youtuber, por qué entonces con la misma emoción lo capacitamos, lo dirigimos a ese proceso para que sea un youtuber? Oye, hay muchos youtubers que, porque siempre lo miramos, no, para que sea abogado, ingeniero, doctor, para que tenga una profesión, que tenga dinero. Oye, los youtubers ganan más que muchos médicos y doctores y abogados. Esa es la realidad. No se trata de Y le llegan a más gente. y le llegan a más gente. No se trata de dinero, se trata. Entonces ahí yo dije, oye, nos pasó en un momento dado que dijimos, las universidades son del diablo. Y como las universidades son del diablo, le dijimos a los cristianos que no se matriculan a las universidades y le entregamos las universidades a los ateos. Pues entonces, ahora, las redes son del diablo y le entregamos los influencers que más gente lo sigue, ¿son cristianos? No. Entonces, son los que están hoy día regulando la forma de pensar y el comportamiento de nuestros jóvenes actuales. Brutal. Entonces, ¿por qué entonces no los capacitamos, los dirigimos, los motivamos para que sean influencers, para que sean youtubers y que lo hagan bien para que puedan llegar? Y no siempre, mira esto en un momento yo no lo entendía, no siempre van a salir de la plataforma de la iglesia. Eso es así. Puede ser una plataforma desde otra plataforma que no sea la iglesia, pero que lo que ese influencer, ese youtuber esté tirando desde allí sean principios de verdad, sean cosas que puedan ayudar a la sociedad y un mensaje cristocéntrico. Entonces, eso es una nueva forma de mirar cómo se hace evangelismo y cómo exponemos a nuestros hijos a que sí usen la tecnología y potencia. Y para eso envuelve mucho trabajo. ¿Sabes? Hay bachilleratos y hay universidades que se dedican a eso. Chacho, sí. Mira, porque eso, ¿verdad? Como estabas hablando de no minimizar, que ¿verdad? Lo traíste por la cuestión de no minimizar. Si nosotros aprendemos a eso, nosotros podemos, ¿cómo te digo? No cuadrarlo, porque a veces pensamos que sea pastor, Exacto. que sea un evangelista, que sea un misionero, y nos olvidamos, espérate, ¿qué Dios tiene pensado para esta persona? Esto es lo que yo pensé, pero ¿qué Dios tiene pensado para esta persona? O voy a sacarlo vamos a sacar de qué Dios tiene pensado, que eso es, sí, esa es mi base, pero cuando yo me pongo a ver, porque yo siempre pienso que una persona tiene más valor si es pastor, claro. Si es misionero, ¿por qué yo no puedo enseñar a mi hijo, mira, cuáles son las habilidades, cosas que a ti te gustan, que tú le puedas sacar el máximo y ser la persona que Dios quiera que tú seas en ese sitio y que pues vas a llegarle posiblemente a personas que no le va a llegar este pastor que está acá, no le va a llegar este misionero que está acá,
Y Así entonces, es. nosotros tenemos un amigo que, Isabel y yo tenemos, que queremos mucho, y me acuerdo que él quiso, ¿verdad?, estudiar medicina, y él siempre decía, yo siempre quiero ser excelente, no porque, obviamente, los que están en los primeros 5, tú sabes que siempre tienen mejor oportunidad, y los médicos, los que están buscando, pues los ven ¿verdad?, con mayor interés, porque, ¿verdad?, voy a invertir en uno que yo sé que puedo sacarle más. Pero él siempre decía, porque yo sé que ese famoso que está ahí, que los muchachos admiran, y cirujano y qué sé yo qué, no le va a llegar el que no se faja, el que no va a ser de los primeros 5, de los primeros 3, pero si yo le llego, yo sé que él me va a respetar, y posiblemente habrán oportunidades que no con mi boca yo le hable de Cristo, pero sí con mi forma de ser. Yes. Y de verdad nosotros lo admiramos un montón, y así ha sido su vida. O sea, Dios lo ha puesto en posiciones con personas que nosotros, yo no llego, Nosotros nunca tú no vas alcanzaríamos, a llegar, tú no vas a llegar, ¿no? pero él llega a ese más que a lo mejor piensa que el mamá de tus nenes, ¿verdad? El mamá, yo me acuerdo, Xavier y yo lo robamos para nosotros, lo decimos, mamá que piensa que no necesita a Dios en su vida, pero que está aquí, está como tú, y te está enseñando que yo llegué también aquí, pero yo glorifico a Dios de una manera, y mi vida impacta porque yo he creído en este Dios verdadero, ¿ves? Y son cosas que a veces la iglesia, ¿verdad?, como que tenemos que salirnos Sí, de eso, enmarcados así, cuadrados para los hijos de uno, e inclusive para los que nosotros no son nuestros hijos, pero son hijos adoptados, que yo digo que nosotros claro. tenemos muchos hijos adoptados. Así que lo que traíste está brutal. Ya llevamos una hora y pico. Wow, se fue Increíble. como que bien rápido. Y estuvo súper, 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 súper. Así que, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Sé que después podemos traer otras O, pinceladas de seguro esto, que sí. porque Sí, y esto yo sé que gusta mucho, porque son cosas que hablarlas de esa manera, y enseñando otras perspectivas, y que los papás no se sientan con temor a que, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos sembrado algo. Yo llegaba a escuchar esto en mi tiempo, me hubiese sembrado con, espérate, yo puedo enseñarle a usar con inteligencia las redes sociales a mi hijo. Yo puedo claro. enseñarle con balance a usar las redes sociales. Y yo puedo inclusive, cualquier sueño que mi hijo tenga, no tener temor, siempre y cuando yo le enseño los principios de control, los principios de respeto, los principios de que tú puedes dar lo mejor de ti, aunque no importa, o sea, influenciar a otros con lo que tú tienes. O sea, que hay tanta, me abrió, ¿verdad? Me hubiese abierto a una gama de cosas súper brutales. Así que, Edgar, un millón de gracias. Tú manejas el No, tema súper brutal. gracias. ¿Ah? Fue muy bueno, de verdad, fue muy edificante, lo sentí muy ameno. Así Sí, que estamos siempre a la orden. Saludos, ¿verdad?, a Xavier, sí. a tus hijos. Así que nada, que la paz de Dios sea con ustedes. Saludos a Tomada, a tus nenes también, que Dios te siga llenando de sabiduría, ¿verdad? Que te sigas llenando de sabiduría, y para que también la compartas para acá. Pues Amén. gracias a todos los que nos han escuchado. Si te gustó, dale like, y nos veremos pronto. Bye bye.